Hermano Miguel, Amén. vamos a ver entonces el capítulo 4 de Efesios, ¿no es cierto? Cuyo título es Viviendo para la gloria de Dios. Este, hermano, es un llamado a la unidad entre el pueblo de Dios. Y Pablo hace un llamado a la unidad del pueblo de Dios. El fundamento de toda exhortación, ¿no es cierto, hermano? Es un llamado a la gloria de Dios. Yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pues Pablo pasó 3 capítulos, hermano, explicándonos con glorioso detalle todo lo que Dios hizo por nosotros, gratuitamente y por su gracia. Ahora Pablo nos trae, hermanos, un llamado a vivir correctamente, pero solo después de explicar lo que Dios hizo por nosotros. Después que nos explique lo que Dios hizo por nosotros, Pablo nos va a hacer un llamado, ¿no es cierto?, a vivir correctamente. Que andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, dice Pablo. Porque cuando comprendamos realmente cuánto hizo Dios por nosotros, naturalmente, hermanos, querremos servirle y obedecerle por gratitud, comprender quiénes somos en la base de este digno caminar. Martín Lutero aconseja a los hombres que respondan a todas las tentaciones de Satanás con este único Christian Sum, ¿ya? Soy un cristiano. O sea, con ese dicho, soy un cristiano. Esa es la respuesta que debemos darle a Satanás. Conmigo no, porque soy un cristiano. La idea es clara, hermano. No andamos dignamente para que Dios nos ame, sino porque Él nos ama. Nosotros no hacemos nada para que Dios nos ame, pero Él nos ama y no podemos hacer nada para que Dios deje de amarnos, ¿ya? Porque Dios es amor, Él nos ama. Esto motivado, hermano, por gratitud, no por deseo de ganar méritos, ¿no es cierto? Todo creyente es el primogénito de Dios y es por lo tanto más elevado que los reyes de la tierra. El Salmo 89, versículo 27 nos dice, yo también le pondré por primogénito. O sea, Dios a todos nos pone por primogénitos en Cristo Jesús, el más excelso de los reyes de la tierra. Por lo tanto, debe comportarse en consecuencia y no manchar su elevada sangre. Nuestra sangre es preciosa, nosotros somos hijos de Dios. Y vamos a ver el carácter de un altar digno, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con toda humildad y mansedumbre, hermano. Un andar digno ante Dios estará marcado, hermanos, por humildad, por mansedumbre, no por un deseo insistente de defender nuestros propios derechos y promover nuestras propias agendas. Tenemos que caminar con los derechos, ¿no es cierto?, y la agenda que Dios nos ha puesto en el camino. Antes del cristianismo, la palabra humildad siempre tenía una mala asociación. En la mente de muchos todavía lo hace. Pero, hermano, es una gloriosa virtud cristiana. Y sé que Filipenses, capítulo 2 versículo del 1 al 10 nos cuenta. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia,
completando y gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, hermano, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, hermanos, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cristo Jesús, Él derramó su sangre por nosotros, hermano. Significa, hermano, que podemos estar felices y contentos cuando no tenemos el control o no estamos dirigiendo las cosas a nuestra manera, soportándolos con paciencia los unos a los otros. Necesitamos esto para que los errores inevitables que ocurren entre las personas de la familia de Dios, hermano, no vayan en contra del propósito de Dios, de unir todas las cosas en Jesús. Es el propósito de Dios, unir todas las cosas en Cristo Jesús, ilustrado, hermano, a través de su obra actual en la iglesia. Él quiere unir todas las cosas en Cristo Jesús, en su iglesia. Es lo que Dios persigue, lo que Pablo nos explica. Solícito, dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta actitud humilde y perdonadora hacia los demás, hermano, naturalmente cumple este don de la unidad del Espíritu. Por lo tanto, debemos esforzarnos para mantener esta unidad. No la creamos. Dios nunca nos manda a crear unidad entre los creyentes. Él la ha creado por su Espíritu. Nuestro deber es reconocerla y guardarla. Todo está hecho. Dios lo ha hecho. Lo que tenemos que hacer nosotros es encontrarla. Él la ha creado por su Espíritu. Nuestro deber es reconocerla y guardarla. Nada más. Esta es una unidad espiritual. No necesariamente una unidad estructural o denominacional. Es evidente en la rápida comunión posible entre cristianos de diferentes razas, nacionalidades, idiomas y clases, hermano. Todo es posible la comunión entre clases de diferencia económica. Podemos entender esta unidad del Espíritu si entendemos lo que no es. Por ejemplo, no dice esforzarse por mantener la unidad del mal, la unidad de la superstición o la unidad de la tiranía. No dice, no es. No dice esforzarse para mantener tus arreglos eclesiásticos para las celebraciones. No lo dice la palabra. No dice esforzarse por mantener la uniformidad del espíritu. No lo dice la palabra. Porque la unidad estructural, hermano, puede incluso obrar en contra de la verdadera unidad del espíritu. Quizás podamos ver un propósito que Dios tiene al prevenir una unidad estructural de la iglesia en este momento, para evitar que se cumplan los esfuerzos mal dirigidos de la iglesia, como las ambiciones del poder político, que puede ser una ambición no deseable. No es deseable que todas las iglesias se fundan unas con otras y se vuelvan una,
porque la fusión completa de todas las iglesias en una sola corporación eclesiástica produciría inevitablemente otra forma de papado. Nacería un nuevo papa dentro de la iglesia de Cristo y eso Dios no lo percibe. Es lo que nos explica Pablo. Ya que la historia nos enseña que los grandes cuerpos eclesiásticos se vuelven más o menos corruptos como una cuestión de rutina. Las enormes corporaciones espirituales en su conjunto son los baluartes de la tiranía y los refugios del abuso. Es solo cuestión de tiempo que se rompan en pedazos. Porque la comunión de la iglesia, en la que los creyentes gentiles y judíos estaban unidos, hermanos, no era una mera inscripción en un registro de membresía, implicaba su unión con Cristo por la fe y por lo tanto la unión de unos con otros como miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, no de una membresía de la iglesia, no estar inscritos en un libro, en una iglesia. Confiamos en que esta unidad, hermanos, se encuentra en Jesucristo, por el Espíritu de Dios, por lo que queremos la unidad en la verdad de Dios, a través del Espíritu de Dios. Busquemos esto, vivamos cerca de Cristo, porque esta es la mejor manera de promover la unidad. Las divisiones en las iglesias nunca comienzan con aquellos que están llenos de amor por el Salvador. No, nunca comienzan por ellos. Pablo nos describe de la unidad de la iglesia. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos los cuales, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que Dios quiere. Llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, con un Señor, con un bautismo, con un Dios y Padre de todos, el cual sobre todo y por todos, y Él es en todos, un cuerpo y un espíritu. Tenemos unidad debido a que lo compartimos en común en Jesús. Compartimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre. Cada una de estas áreas comunes es mayor que cualquier diferencia potencial, hermano. Estamos unidos en Cristo Jesús, en espíritu, en esperanza, en vocación, en fe, en bautismo. Estamos unidos. Dios quiere unir todo en Cristo Jesús, en su iglesia. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. Cada uno es un miembro. Un bautismo. Algunos piensan que debido a que Pablo dice que hay un bautismo, la idea del bautismo del Espíritu Santo como una experiencia posterior es inválida, hermano. Pero Pablo solo habla aquí del bautismo en agua, que es la señal visible de la obra común de Dios en cada creyente. Y por lo tanto, la base de la unidad, la base de la unidad. No hay bautismos separados para judíos y gentiles. Todos llegamos a la misma agua para bautizarnos. El concepto del bautismo en el Espíritu Santo se habla claramente en Mateo 3:11, en Hechos 1:5 y 11:16. Esto, hermano, puede considerarse, lo que nos dice acá, una experiencia inicial y a veces dramática que uno tiene con la plenitud del Espíritu Santo, una plenitud que Dios quiere continuar a través de la vida cristiana de una persona. Y nos habla la forma en que Dios obra la unidad a través de los dones espirituales de liderazgo en la iglesia. La entrega de dones espirituales a la iglesia.
pero a cada uno de nosotros fue dada de la gracia conforme a las medidas del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando Cristo murió en la cruz, hermano, descendió a lo más bajo, descendió a los infiernos, dice la verdad. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fue dada la gracia. A todos se nos ha dado gracia conforme a la medida del don de Jesús. Esta es la base para la distribución de los dones espirituales de Dios a través de su iglesia. La gracia, el don gratuito e inmerecido de Dios. Nadie merece ni se ha ganado dones, hermano. Nadie se ha ganado dones espirituales. Tampoco los merecemos. Los obtenemos solamente por gracia. Dice, subiendo a lo alto. Esta ofrenda, hermano, sucedió como se describe proféticamente en Salmo 68, versículo 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Cuando Jesús, hermano, subió al cielo, esta fue la evidencia de su triunfo sobre cada enemigo, al llevar cautiva la cautividad, porque estábamos cautivos y Él se llevó con Él esta cautividad. El Salmo 68 uno puede imaginarse, hermano, al leer el Salmo, a un líder militar regresando a Jerusalén a la cabeza de sus seguidores después de derrotar a un ejército enemigo y tomar muchos prisioneros. Como Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esto está en Juan capítulo 16, versículo 7. Subiendo a lo alto, nos repiten, se llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo, hermano, no citó el pasaje exactamente como aparece en el Salmo 68, o lo modificó bajo la inspiración del Espíritu Santo o bajo una inspiración similar que cita el Salmo de esta manera. Salmo 68, 18. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Ciertamente, hermano, hay suficiente espacio en el idioma del hebreo original para permitir la lectura de Pablo, aunque es inusual. Me basta con que el apóstol, bajo la inspiración de Dios, aplicar el versículo de esta manera. Cualquier cosa que David pudiera tener la intención y de cualquier evento que pudiera haber escrito, vemos claramente el sentido en el que el apóstol lo usa fue el sentido del Espíritu de Dios. Ese es el sentido que usa Pablo, siempre en el sentido espiritual de Dios. Y esto de que subió, ¿qué es? En esto Pablo demostró como la palabra subiendo en el Salmo 68, 18, se refería a la resurrección de Jesús, hablando primero de su ascensión desde las partes más bajas de la tierra y en segundo lugar de su ascensión por encima, hermano, de todos los cielos para sentarse a la diestra del Padre. Algunos piensan que la frase las partes más bajas de la tierra se refiere a la predicación de Jesús a los espíritus encarcelados que se describe en Primera de Pedro 3:19, el cual nos dice, también fue y predicó a los espíritus encarcelados.
porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Por eso Él bajó, por eso descendió a los infiernos, para predicarles a los que estaban perdidos los oficios del liderazgo espiritual en la iglesia y su propósito. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar, hermanos, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y él mismo. Esto significa, hermanos, que Jesús estableció oficios, son obras y nombramientos de Jesús, no de hombres, sino que son nombramientos de Jesús, aunque simuladores puedan reclamarlos, los oficios mismos son una institución divina y no una invención humana. Hay algunos simuladores que pueden reclamar los oficios que Cristo creó y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y algunos son pastores y maestros. Pablo describió 4 oficios, no 5 como comúnmente, pero erróneamente llamado ministerio quíntuple. Apóstoles. ¿Qué son los apóstoles? Que son embajadores especiales de la obra de Dios, aunque no en el mismo sentido autoritario de los apóstoles del primer siglo, hermano. Esos apóstoles del primer siglo se utilizaron para proporcionar un fundamento conservado como el Nuevo Testamento, como se describe en Efesios 2:20, que nos dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es la piedra del ángulo de nuestro templo, hermano. No de la iglesia de piedra, de ladrillo, del gran templo construido por manos de hombres. No, de ese templo que está en nuestro interior. Ahí Cristo quiere habitar. No como invitado, sino que como dueño de casa, hermano. Por eso hay profetas que anuncian palabras de Dios en completa coherencia con el fundamento del Antiguo y Nuevo Testamento. A veces hablan en un sentido predictivo, pero no necesariamente así. Y siempre, hermanos, están sujetos al discernimiento y juicio del liderazgo de la iglesia. Primera de Corintios 14:29 nos dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Una enseñanza importante. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Al igual que con los apóstoles, los profetas modernos no hablan, hermanos, con la misma autoridad que los profetas del primer siglo, que trajeron la palabra fundamental que Dios habló. Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nos vuelve a repetir: la piedra del ángulo, que fue desechada por los constructores y que llegó a ser la piedra principal de la construcción del templo. Evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Son personas que están específicamente dotados para predicar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Pastores, maestros. El griego antiguo describe claramente un oficio con 2 títulos descriptivos, que pastorea el rebaño de Dios principalmente, aunque no exclusivamente.
a través de la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza es una parte esencial del ministerio pastoral, hermano. Es apropiado, por lo tanto, que los dos términos, pastores y maestros, se unan para denotar un orden del ministerio. Estos dones se dan a discreción de Jesús, obrando por medio del Espíritu Santo. Nosotros no podemos nombrarnos solo pastores o maestros. Jesús los elige y los nombra. En 1 Corintios 12:11, hermano, capítulo 12, versículo 11, nos dice: por todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como nosotros queramos, hermano, no como queramos llamarnos, no los títulos que queramos ponernos. El Espíritu, Él reparte a cada uno en particular como Él quiere, no como nosotros queremos. La importancia de tener los cuatro en funcionamiento en cualquier cuerpo de la iglesia depende de Jesús. ¿Quién designa los cargos? Jesús designa los cargos. El trabajo del liderazgo eclesiástico, hermanos, responsable, es no obstaculizar o prevenir de tal ministerio, pero nunca promoverlo para que exista. O sea, no debemos nosotros liderar para que se cree, ¿no es cierto?, o obstaculizar para que se cree un nuevo ministerio. Pero no debemos tampoco promoverlo para que exista. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Que se haga cargo del ministerio tiene que ser una persona que esté preparada, lo que nos dice la palabra. El propósito de estos dones de liderazgo también es claro, es que los santos, el pueblo de Dios, puedan ser perfeccionados para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, expandido y fortalecido. Perfeccionar. Perfeccionar, hermano, también tiene la idea de arreglar. Esta palabra griega antigua se usaba para describir el tratamiento de huesos rotos o la reparación de redes. Estos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes, reparados y en forma para predicar la palabra de Dios. El pueblo de Dios hace la verdadera obra del ministerio. Los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad primordial de preparar a las personas para que sirvan y dirijan su servicio como Dios lo dirija. No como yo quiera dirigirlo, sino como Dios me diga que lo tengo que dirigir. No soy autónomo. Tengo un jefe y ese jefe es Dios. Él dirige el servicio. El propósito principal, hermano, de la iglesia no es convertir a los pecadores al cristianismo, no, sino perfeccionar, completar y madurar a los santos para el ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito principal de la iglesia. La meta deseada de la obra de Dios a través del liderazgo de la iglesia, hermanos, y el perfeccionamiento de los santos. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo el viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de esto, es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, hermano, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta, hermano, es la primera meta de la obra de Dios. A través de los oficios y dones de liderazgo y de los santos perfeccionados. Esto es consistente tanto con el propósito supremo de Dios como con el ministerio de Dios revelado a través de Pablo. Una vez más, al afirmar claramente que se trata de una unidad de la fe, Pablo no ordenó una unidad estructural o organizativa, sino una unidad espiritual en torno a una fe común y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando los oficios del liderazgo, hermanos, dados por Dios, funcionan correctamente y los santos están debidamente equipados, la madurez cristiana aumenta y hay una mayor intimidad en la experiencia de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere Dios, donde debemos de llegar. Los oficios dados por Dios y los santos perfeccionados llevan a los santos a la madurez según la medida de Jesús mismo. Porque a medida que pasan los años, no solo debemos crecer en Jesús, sino también ser más maduros en Él, hermano, como individuos y como un cuerpo corporativo, para que yo no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo el viento de doctrina, ¿no es cierto? Los dones de liderazgo de Dios y los santos perfeccionados dan como resultado la estabilidad, el estar firmemente plantados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quienes no maduran de esta manera, hermanos, se convierten en blanco de los engañadores, que son eficaces precisamente porque actúan con estratagemas y artimañas y están al acecho para engañar. Están ahí afuera, ahí, hermano, afuera, esperando, como minas terrestres que los maduros pueden evitar, pero los que no caen en esas minas terrestres, en esas artimañas del enemigo. La palabra griega antigua para llevados por donde quiera proviene de la misma palabra que se usan para describir el tormento mar de Galilea en Lucas 8:24, que nos dice, vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Vientos y las olas. Podemos valorar, hermano, erróneamente el movimiento sobre el crecimiento. Es solo movimientos, se mueve de un lado a otro, pero Dios quiere que crezcamos en todo, no que nos quedemos con el temor, con la duda, como le pasó a los discípulos, ¿no es cierto?, cuando iban en la barca con Cristo. Ellos tuvieron temor, siguiendo la verdad en amor. Esto habla no solo de cómo debemos relacionarnos entre nosotros en la familia de Dios, hermano, sino también de cómo los líderes y los santos deben tratar con los engañadores. Debemos tratar con ellos con amor, pero nunca apartándonos de la verdad. Ese es el cuidado permanente que debemos tener con estos engañadores. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Otra forma
en que se describe la madurez es cómo crecer en Jesús, que es la cabeza. Cristo es la cabeza. Nuevamente, esto se define la dirección de la madurez. Nunca nos volvemos independientes de Jesús. Crecemos en Él, permanecemos en Él. Nunca vamos a ser independientes de Jesús como cristianos. Porque una iglesia que solo está unida en sí misma, pero no unida a Cristo, no es una iglesia viva, en absoluto. Puedes alcanzar la unidad de la tierra congelada en la que hombres y mujeres están congelados, junto con las frías propiedades de la aristocracia, pero no es la unidad de la vida, hermano. La unidad de la vida la tenemos solamente con Cristo. Fíjese que el estudioso Adam Clarke, sobre que escamos, dicen, todo en aquel. Esta es una continuación de una metáfora tomada de los miembros de un cuerpo humano que reciben nutrición por igual y crecen, cada uno en su debida proporción, con otras partes y con el cuerpo en general. Esto es según la actividad propia de cada miembro, la evidencia de la madurez que los líderes y los santos están haciendo su trabajo. Es esta actividad propia, hermano. Esto significa que cada pieza y articulación proporciona lo que puede suministrar en un esfuerzo coordinado. Cuando esto sucede, naturalmente provoca el crecimiento, tanto en tamaño como en fuerza, pero especialmente, hermano, crecimiento para edificarse en amor, en amor. No miremos en nuestros tiempos, el amor se ha perdido, no existe el amor, solo odio, solo resentimiento, eso es lo que existe, pero nosotros debemos permanecer para el crecimiento espiritual, ¿no es cierto? Debemos edificarnos y permanecer en el amor. Algunas personas piensan en la iglesia como una pirámide, con el pastor en la cima. Otros piensan en la iglesia como un autobús conducido por el pastor que lleva a sus pasajeros pasivos a donde deben ir. Dios quiere que veamos a la iglesia como un cuerpo, donde cada quien hace la actividad propia de cada miembro, hermano. El dedo es el dedo, la mano, el brazo, la cabeza, la cabeza. Esa es la actividad propia que Dios quiere de cada miembro de la iglesia. ¿Ya? No que sea como quien dirige un bus, ¿ah? Con pasajeros pasivos que van donde los lleven. No, hermano. Dios no quiere eso para su iglesia. Y hasta aquí les voy a dejar. Y la segunda parte la veremos más adelante. Que Dios los bendiga, hermano. Me los cuide y me los proteja.